Pensé que el amor se había acabado poco a poco, hasta que ella hizo algo que me hizo dudar. Creí durante mucho tiempo que el amor no se rompe de golpe, sino que se va desgastando en silencio, como una pared que se agrieta sin que nadie note el primer crujido. Eso era lo que pensaba mientras veía cómo nuestra relación se volvía predecible, cómoda y, al mismo tiempo, peligrosamente fría. No hubo gritos, ni infidelidades evidentes, ni una pelea final que lo explicara todo. Solo una sensación constante de estar compartiendo espacio con alguien que ya no estaba del todo ahí. Vivíamos juntos desde hacía 4 años. Al principio todo era intenso, mensajes a cualquier hora, planes improvisados, risas que nos dejaban sin aire. Con el tiempo llegaron las rutinas, los horarios, las conversaciones repetidas. Yo asumí que eso era normal, que así funcionaban las relaciones largas. Ella, en cambio, empezó a cambiar de una forma tan sutil que tardé demasiado en tomarlo en serio. Se volvió más silenciosa. Pasaba más tiempo con el teléfono, pero no de esa forma sospechosa que suele levantar alarmas, sino con una distancia emocional que dolía más. Me respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual cuando hablábamos de cosas importantes y siempre parecía cansada, incluso los fines de semana. Yo intentaba compensar eso siendo más atento, más paciente, convenciéndome de que era solo una etapa. Hubo noches en las que me quedaba despierto mirando el techo, repasando conversaciones pasadas y preguntándome en qué momento habíamos dejado de mirarnos como antes. Pensé muchas veces en preguntarle directamente si seguía enamorada, pero algo me detenía. Tal vez el miedo a escuchar una respuesta que no estaba listo para aceptar. El punto de quiebre, o al menos eso creí en ese momento, llegó una tarde cualquiera. Volví del trabajo más temprano de lo habitual y la encontré sentada en el sofá, con una expresión extraña, como si hubiera estado ensayando lo que iba a decir. Me pidió que me sentara frente a ella. El tono de su voz era tranquilo, casi demasiado. Me dijo que sentía que nuestra relación se había ido apagando poco a poco, que ya no sabía si lo que sentía era amor o costumbre. Usó exactamente esas palabras. No lloró, no tembló, no parecía en conflicto. Yo, en cambio, sentí como algo se me hundía en el pecho. Asentí, intentando parecer fuerte, aunque por dentro estaba en pánico. Le pregunté si quería terminar. Tardó unos segundos en responder. Dijo que no lo sabía, que necesitaba tiempo para pensar, que no quería tomar una decisión apresurada. Acepté, porque aceptar era más fácil que enfrentar la posibilidad de perderla. Esa noche dormimos en la misma cama, pero con un espacio entre nosotros que nunca antes había existido. Los días siguientes fueron extraños. Seguíamos conviviendo, pero todo se sentía forzado, como una obra mal ensayada. Yo caminaba con cuidado, midiendo cada palabra, tratando de no presionarla. Ella seguía distante, pero había algo nuevo en su actitud, una mezcla de culpa y determinación que no lograba descifrar. Una semana después, ocurrió algo que no esperaba y que cambió por completo mi forma de ver la situación. Era viernes por la noche. Yo había planeado quedarme en casa, pero ella me dijo que tenía que salir sola, que necesitaba despejarse. No era la primera vez que lo hacía, así que no discutí. Me quedé viendo una serie sin prestarle demasiada atención, con esa sensación incómoda de estar esperando algo que no sabía definir. Pasada la medianoche, escuché la puerta. Pensé que simplemente había vuelto, pero cuando levanté la vista la vi parada en el pasillo, con los ojos rojos y una expresión que no le había visto nunca. No dijo nada al principio. Se acercó despacio y, sin previo aviso, me abrazó con una fuerza desesperada. Empezó a llorar. No de forma silenciosa, sino con esos sollozos profundos que salen cuando alguien ya no puede contenerse. Me quedé inmóvil unos segundos, sorprendido, hasta que la rodeé con los brazos. Sentí cómo temblaba.
Entre lágrimas, me pidió perdón una y otra vez, sin darme contexto, sin explicaciones claras. La ayudé a sentarse. Le pregunté qué había pasado. Tardó en responder. Respiró hondo, se limpió el rostro y me miró como si estuviera tomando una decisión importante en ese instante. Me dijo que había salido con la idea de aclarar sus pensamientos, de confirmarse a sí misma que lo nuestro ya no tenía solución. Que había quedado con alguien para tomar un café, alguien que representaba todo eso que, según ella, sentía que le faltaba conmigo, novedad, emoción, la posibilidad de empezar de cero. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. No era exactamente una confesión de infidelidad, pero se parecía demasiado. Me explicó que no había pasado nada físico, que en cuanto se sentó frente a esa persona se dio cuenta de algo que no esperaba. Mientras él hablaba, mientras intentaba impresionarla, ella no podía dejar de pensar en mí. En nuestras rutinas, en nuestras conversaciones aburridas, en las cosas pequeñas que había dado por sentadas. Dijo que se levantó antes de terminar el café, que salió de ahí sintiéndose peor de lo que había llegado. Que entendió que lo que estaba confundiendo con el fin del amor era, en realidad, el miedo a la estabilidad, a aceptar que el amor no siempre se siente como al principio. Yo no sabía qué decir. Parte de mí estaba herida, molesta, decepcionada. Otra parte estaba aliviada de saber que, al menos, no me había traicionado como había temido. La miré en silencio mientras ella seguía hablando, explicando cosas que llevaba tiempo guardándose. Me confesó que había hecho algo más antes de volver a casa. Había ido a caminar sola por el parque donde solíamos ir al inicio de nuestra relación. Se sentó en el mismo banco donde una vez planeamos un futuro que, en ese momento, parecía eterno. Ahí, según sus palabras, se dio cuenta de que no quería perderme, de que no quería que nuestra historia terminara por una confusión que ni ella misma entendía del todo. Esa noche hablamos durante horas. No fue una conversación romántica ni reconfortante, pero sí brutalmente honesta. Me dijo que había dudado de sus sentimientos, que había pensado que el amor se había acabado porque ya no sentía mariposas, porque la rutina la asfixiaba. Yo le confesé que también me había sentido solo, que había interpretado su distancia como desinterés. Por primera vez en mucho tiempo, nos escuchamos de verdad. No tomamos decisiones definitivas esa noche. No prometimos que todo volvería a ser como antes. Lo único que hicimos fue reconocer que ambos habíamos estado a punto de rendirnos sin entender realmente qué nos estaba pasando. Los días siguientes fueron distintos. No mágicos, no perfectos, pero distintos. Empezamos a hacer cosas incómodas, hablar de lo que nos molestaba, cuestionar nuestras propias expectativas, aceptar que el amor adulto no siempre se siente intenso, pero sí profundo. Acordamos darnos una oportunidad real, no por costumbre, sino por elección. Aún así, la duda seguía ahí. Yo no podía dejar de pensar en ese café, en lo cerca que había estado de cruzar una línea invisible. Me preguntaba si podría volver a confiar del todo, si esa imagen se quedaría conmigo para siempre. Ella, por su parte, hacía esfuerzos visibles por demostrarme que estaba comprometida, aunque yo sabía que eso no borraba lo ocurrido. Un mes después, hizo algo que terminó de sacudirme por dentro. Llegué a casa y encontré el comedor lleno de papeles, fotos y cajas abiertas. Pensé que estaba limpiando, pero cuando me acerqué vi que eran recuerdos nuestros, entradas de cine, cartas, fotografías viejas, notas que nos habíamos dejado en los primeros años. Me explicó que había estado revisando todo eso, intentando entender en qué momento había empezado a sentirse vacía. Me entregó una carta. Dijo que la había escrito para sí misma, pero que quería que yo la leyera. En ella hablaba de sus miedos, de su tendencia a huir cuando las cosas dejaban de ser emocionantes, de cómo casi pierde algo valioso por no saber distinguir entre aburrimiento y paz. Mientras leía,
entendí que su duda no había sido solo sobre mí, sino sobre ella misma. Eso no solucionó todo de inmediato. Seguimos teniendo discusiones, momentos incómodos y silencios largos. Pero algo había cambiado, ya no estábamos fingiendo. El amor no volvió a sentirse como al principio, pero dejó de sentirse como una cuenta regresiva. Hoy, meses después, sigo sin tener todas las respuestas. A veces todavía me pregunto qué habría pasado si esa noche no hubiera vuelto llorando, si hubiera tomado otra decisión. Pero también sé que ese momento, tan doloroso como fue, nos obligó a mirarnos sin idealizaciones. Actualización. Han pasado varios meses desde todo lo que conté, y sentí la necesidad de volver a escribir porque muchas cosas cambiaron y otras no tanto como esperaba. Cuando compartí mi historia por primera vez, estaba atrapado entre la esperanza y la desconfianza, intentando convencerme de que lo ocurrido había sido un punto de quiebre positivo y no solo una pausa antes del final. Decidimos seguir juntos, pero esta vez con reglas distintas. Nada de asumir, nada de callar para evitar problemas. Al principio fue agotador. Hablar tanto cansa. Decir lo que uno siente sin adornos incomoda. Hubo días en los que pensé que hubiera sido más fácil terminar que reconstruir algo tan frágil. Empezamos terapia de pareja. No porque estuviéramos al borde de otra crisis inmediata, sino porque ambos entendimos que solos no sabíamos cómo arreglar lo que se había roto. Las primeras sesiones fueron tensas. Escucharla decir en voz alta que había dudado de mí, de nosotros, frente a un tercero, dolió más de lo que esperaba, incluso meses después. Y cuando llegó mi turno de hablar, me di cuenta de que yo tampoco había sido inocente, me había refugiado en la rutina, había dejado de elegirla activamente, creyendo que el amor sobrevivía solo con el paso del tiempo. Durante ese proceso ocurrió algo que no esperaba. Dejé de verla solo como la persona que casi se va, y empecé a verla como alguien profundamente confundido, igual que yo. Eso no borró la herida, pero la hizo más humana. Sin embargo, la verdadera prueba llegó cuando la vida dejó de darnos espacio para analizar y nos obligó a reaccionar. Un día recibí una llamada que lo cambió todo, una oferta de trabajo en otra ciudad. No era algo que hubiera estado buscando, pero era una oportunidad real de crecimiento, algo que llevaba años esperando sin saberlo. Cuando colgué, lo primero que pensé no fue en el sueldo ni en el puesto, sino en ella. En nosotros. Esa noche se lo conté. Su reacción fue un silencio largo, incómodo. Me dijo que estaba feliz por mí, pero su voz no coincidía con sus palabras. Días después, lo admitió, tenía miedo. Miedo de que la distancia nos terminara de romper, de que esa nueva etapa fuera la excusa perfecta para separarnos sin admitirlo. Y ahí ocurrió algo que, honestamente, no vi venir. Me dijo que estaba dispuesta a irse conmigo. No lo dijo con euforia ni como un sacrificio heroico. Lo dijo con calma, mirándome a los ojos, consciente de lo que implicaba dejar su trabajo, su círculo, su zona segura. Esa decisión me golpeó más fuerte que cualquier declaración romántica. Por primera vez desde todo lo ocurrido, sentí que no estaba intentando quedarse por culpa ni por miedo a estar sola, sino porque realmente quería construir algo conmigo. Aún así, no acepté de inmediato. Le pedí tiempo. Necesitaba asegurarme de que ninguno de los dos estaba usando ese cambio como una huida disfrazada de compromiso. Ese tiempo nos puso frente a una verdad incómoda, aunque habíamos avanzado, yo seguía cargando una duda que no me atrevía a decir en voz alta. No era sobre si la amaba, sino sobre si podía confiar plenamente otra vez. Me aterraba descubrir, más adelante, que había tomado decisiones enormes apoyado en una confianza que en realidad no estaba completa. Una noche, después de cenar, se lo dije. Sin rodeos. Le confesé que aún había momentos en los que recordaba aquel café,
aquella posibilidad, y que eso me hacía sentir inseguro. Esperaba que se defendiera o se molestara. No lo hizo. Me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza, que entendía que mi proceso no tenía por qué ir al mismo ritmo que el suyo, y que si al final yo decidía no seguir, lo aceptaría, aunque doliera. Que prefería una verdad incómoda ahora que una promesa vacía. Esa respuesta me desarmó. Fue en ese punto cuando entendí que la duda ya no era una amenaza constante, sino una señal de que estaba tomando esto en serio. El amor, al menos en mi caso, dejó de ser una certeza ciega y se convirtió en una elección diaria, consciente, a veces incómoda. Acepté el trabajo. Acordamos mudarnos juntos, pero con algo claro: si en el camino alguno sentía que estaba forzando las cosas, lo diríamos. Sin dramatismos, sin reproches tardíos. La mudanza fue caótica, estresante y reveladora. Compartir decisiones grandes volvió a sacarnos defectos que creíamos superados. Hubo discusiones, silencios tensos y más de una noche en la que me pregunté si todo esto tenía sentido. Pero también hubo momentos simples que me hicieron sentir en paz: desayunos sin prisa, caminatas por un barrio nuevo, risas inesperadas en medio del cansancio. Hoy no puedo decir que todo sea perfecto. Sería mentira. La confianza no volvió como antes, volvió distinta. Más lenta, más frágil, pero también más real. Ya no se basa en la idea de que nunca pasará nada, sino en la certeza de que, si algo pasa, seremos capaces de enfrentarlo sin mentirnos. Sigo dudando a veces. Ella también. Pero ahora esas dudas no se esconden debajo de la alfombra. Se hablan. Pensé que el amor se había acabado poco a poco. Luego creí que estaba regresando. Ahora entiendo algo diferente: el amor no se acaba ni regresa igual, se transforma. Y a veces, esa transformación duele más que una ruptura, pero también enseña mucho más. No sé qué pasará en el futuro. Nadie lo sabe. Lo único que sé es que ya no me quedo por miedo a perder, ni ella se queda por costumbre. Y, por ahora, eso es suficiente para seguir.